Buenas tardes. Abra su Biblia, por favor, ahí en el libro de Lucas. Vamos a continuar con el Evangelio de Lucas y vamos a ver algunas cosas muy importantes que nos enseñan ahí los padres de Juan el Bautista, ¿no? ¿Se acuerda? Hace 8 días vimos que los padres de Juan el Bautista, que eran Zacarías y ¿quién más? ¿Cómo se llama la esposa? Elizabeth, ¿no? Dice, la Biblia nos habla y nos dice que eran justos, ¿sí? Que estaban allí en el templo. Zacarías era sacerdote y bueno, una serie de cuestiones que pasan, ¿no? Entonces, ¿se acuerda lo que leímos, no? Dice ahí en el capítulo 1, verso 6, dice, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensiblemente en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Fíjese qué tremendo, ¿no? O sea, los padres de Juan el Bautista eran justos, eran padres con problemas humanos. ¿Cuál era el problema humano que tenían? Pues que ya eran de edad avanzada. Ese era el problema humano que tenían, ¿sí? Eran padres que adoraban. Dice ahí que este cuate, el sacerdote, bueno, pues dice que en el verso 10 que estaba toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Zacarías era el sacerdote y guiaba a la gente a la adoración, ¿sí? Entonces, ¿qué dije? Zacarías, como sacerdote, bueno, pues él tenía que dirigir y llevaba a la gente, como dice el verso 10, toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y cuando él estaba en las cosas de Dios, se le aparece el ángel del Señor puesto de pie a la derecha del altar. ¿Por qué a la derecha? Porque a la derecha cuando el sacerdote entraba, el lado de donde ellos tenían que orar era hacia la derecha del altar. Y cuando él estaba en el tiempo de la oración, se le aparece el ángel, ¿verdad? Se le aparece el ángel en el verso 12 y le dice, en el verso 11, se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar. Mire, no crea que la Biblia rellena por rellenar espacios. Cuando nos habla de alguna cosa específica es porque tiene un significado. Y esa parte cuando dice a la derecha es porque a la derecha el sacerdote entraba, estaba directo al altar y a su derecha ellos tenían que orar. Y cuando él estaba en oración, estaba en medio de la oración, ahí se le aparece el ángel, el verso 12, y se turbó Zacarías al verle se le sobrecogió temor, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Ok. ¿Cuál sería la oración de Zacarías? ¿Cuál sería? ¿Qué estaría orando Zacarías? O con tiempo atrás, ¿qué estaría orando? ¿Qué estaría clamando él? Pues que querían un hijo. Porque qué casualidad que se le aparece el ángel y toca ese tema. Tu oración ha sido oída. Le dice en el verso 12, porque tu oración, ¿cuál era su oración? Señor, danos un hijo, Señor. Señor, queremos un hijo. Mire, esto nos habla de un principio bien importante, de orar específicamente por lo que queremos a Dios. Claro, está en su voluntad que Él nos lo conceda o no, ¿está de acuerdo? Pero tenemos que ser bien específicos delante de Dios. Orar, ¿verdad? O sea, que tu hijo anda descarriado, Señor, pongo en tus manos la vida de mi hijo, Señor, estórbale en su pecado, Señor, que vuelva a los caminos, Señor, trata con él, Señor, que no se pierda, Señor, y está ahí. Llega el momento, ¿verdad?, en que tu oración, bueno, específica. Tenemos que ser específicos con Dios. O sea, no podemos hablar de una manera así, bueno, no, pues Él sabe, Él ya sabe.
Señor, tú ya sabes lo que necesito, tú ya sabes lo que quiero, tú ya... No, tenemos que ir delante de Él, orar y ser específicos para que Él escuche nuestra oración de una manera específica, la verdad, y podamos de verdad ser agradecidos a la hora de recibir la respuesta de parte de Dios. Y yo te pregunto, ¿por qué estás orando? A lo mejor no has sido muy específico en tu oración y has recibido bendiciones, has recibido, y tú dices, híjole, sí, qué padre, el Señor me suplió y eso, pero, híjole, es que yo tengo esta necesidad y a lo mejor no la has presentado delante de Dios. Por eso tenemos que ir y ser claros delante de Dios. Verso 13, le dice el ángel, Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Entonces, o sea, ahí el ángel les empieza a ser específico y le dice, mira, tu oración ya fue oída. O sea, qué padre, hermano, ya es la parte importante, ¿no? Entonces, déjeme aquí porque traigo un rollo. Como no tuvimos toda la mañana luz, es más, todavía ahorita no había llegado allá en las oficinas, entonces hice mis apuntes de una manera así media mexicana y aquí lo estoy tratando de luchar con ellos ahora. Entonces vemos ahí a los padres de Juan el Bautista, que eran padres grandemente favorecidos por Dios, ¿sí? Entonces eran padres que tenían dificultad también para creer lo humanamente imposible, ¿no? Si usted sigue leyendo conmigo ahí en el verso 14, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. O sea, esto está hablando de que el hijo de ellos, o sea, Juan el Bautista, se convertiría en una gran persona, o sea, sería una parte importante. Tan es importante que al tiempo actual seguimos hablando de Juan el Bautista, fíjese, y entonces le dice, verso 16, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. O sea, su hijo sería profeta, le está diciendo. Dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo dispuesto. Su hijo sería el predecesor del Mesías, le está diciendo el ángel. El ángel estaba profetizando todo lo que iba a venir a la vida de Zacarías, qué iba a pasar con la vida de su hijo, o sea, para que también los padres supieran, ¿no? Entonces, pero en el verso 18 ahí hay algo importante, vea lo que dice. Dijo Zacarías al ángel, fíjese, Zacarías estaba ahí experimentando un tiempo precioso de que un ángel se le apareciera. El ángel estaba dando la noticia de que su oración había sido contestada. Y fíjese en Zacarías, verso 18. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Ah, Zacarías. Eran padres que tenían dificultad para creer lo humanamente posible. O sea, no sé qué tenían en el cerebro. Pero oiga, el ángel ya se le había aparecido y le había dicho. Y todavía le pregunta, ¿y cómo va a ser esto? Pues yo ya soy viejo y mi mujer también. Si el ángel ya le había dicho, ¿a él qué le importaba? ¿Cómo sería? ¿Sabe? Muchas veces así es. Nosotros mismos estamos clamando a Dios, pero nosotros mismos le ponemos obstáculos a Dios para recibir sus bendiciones, porque no creemos. No, pero tú crees. Le estoy pidiendo a Dios un trabajo. No, pero pues ve la edad que tengo, a mí ya dónde me contratan. No, pues por la edad que tengo ya es bien difícil. Y no, ve, y luego ve cómo está la situación del país, mano. No, y luego más, va a ganar López Obrador y ve cómo se va a poner aquí toda la cosa, ¿no? Y estamos ahí poniendo trabas y trabas y trabas y trabas, y probablemente el Señor te mostró que Él te iba a dar un trabajo.
Sí, Dios me dijo que me iba a dar un trabajo, pero ¿dónde crees que me contraten si yo ya estoy viejo? ¿Dónde crees que no? Pues, yo ni sé hacer nada, mano. Pues, o sea, ponemos en duda la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice que si no nos hacemos como niños, no entraremos al reino de los cielos. ¿Por qué como niños? Porque el niño lo cree todo. Entonces, tenía un problema Zacarías ahí con su manera de creer. Verso 19. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Qué tremendo, qué tremenda la disciplina de parte de Dios cuando usted y yo nos portamos de una manera incrédula. O sea, no le creemos a Dios. Dios trata, ¿no crees? Bueno, la Biblia dice que al que cree, todo le es posible. ¿Tú no crees esto? Bueno, ¿qué has detenido en tu vida? ¿Qué bendición has detenido por estar dudando de la palabra de Dios? Por eso, yo imagino que el ángel no tenía una actitud así bien paciente en el momento. No, bueno, mira, yo estoy delante de Dios y yo vengo a decirte y esto. Yo imagino al ángel, por las palabras que yo leo ahí, que el ángel le dice: yo soy Gabriel. Yo soy Gabriel. ¿Qué no sabes quién soy? Soy uno de los ángeles que están delante de Dios. Y he venido de parte de Él a darte la noticia. O sea, de parte de Dios. Por eso a mí me encanta la vida de Josué. Porque dice que Josué obedeció todo lo que Moisés, siervo de Dios, le dijo. Todo. O sea, ni siquiera Dios le hablaba cuando todavía, al principio, cuando recién murió Moisés, pues Dios empezó a hablarle a Josué. Pero Josué recordó todo lo que había aprendido y todo lo que Moisés le había dicho acerca de la tierra prometida. Y sabe, y a veces muchos cristianos son incrédulos. Por ejemplo, a la hora que yo le estoy diciendo esto, por ejemplo, estoy dando una enseñanza y le estoy poniendo la Biblia como base, y todavía usted duda muchas cosas. Viene a la enseñanza, viene a la predicación y el pastor está predicando ahí y dice: no, ¿sabe qué? La Biblia dice que pondremos manos sobre los enfermos y estos sanarán. Y no es algo de nosotros los pastores, es algo que está en la Biblia. Es una de las señales que van a seguir a los que creen. Y oramos por los enfermos, y yo no tengo duda que algunos que regresan a su lugar: no, pero es que lo mío ya está bien avanzado. No, pues es que yo ya, olvídate, ¿no? No, a mí ya me dijo el doctor que pues me va a tener que extirpar un riñón. Oye, pero espérame, si ahorita acabamos de orar, ¿por qué no crees? Bueno, eso le pasó a Zacarías, se quedó mudo. ¿Cuántos quieren quedarse mudos? Ahí estaba. Y ahora quedarás mudo. ¿Qué pasó? Oiga, vemos ahí en el versículo 6, en el verso 6 que dice: ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensiblemente en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero ¿sabe qué? No dejaban de ser humanos. Y yo te digo, puede ser que tu vida esté bien delante de Dios, que estés caminando en los mandamientos y en las ordenanzas de Dios. Yo no tengo duda. No hay duda. Pero ¿sabes qué? Probablemente la vas a regar, vas a cometer errores como estos de incredulidad. O sea, eran padres que tenían que ser disciplinados por Dios. ¿Por qué? Por la duda. Oye, pero ellos andaban irreprensibles. Pues sí, pero de todos modos Dios iba a tratar con ellos, con él, por su disciplina, por su incredulidad. Entonces, ahí dice el verso 21,
Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba, ¿qué? Se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar. Tuvo que buscar a alguien del ministerio de sordos que le interpretara, porque no hablaba. Y él dice, y comprendieron que había visto una visión en el santuario. Yo imagino la cara que traía Zacarías, ¿no? Una cara a lo mejor, o sea, no era cualquier cosa haber sido visitado por un ángel y haber recibido la noticia. Qué tremendo, ¿no? Entonces, él les hablaba por señas y permanecía mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. O sea, ahí hay unas cuestiones bien tremendas, ¿no? Vamos a ver, ahí vemos en la vida de Zacarías, o sea, Dios específicamente. Zacarías significa recordado de Dios, recordado de Jehová o recordado de Dios, o sea, o que Dios se acuerda de ti. Ese era lo que significaba el nombre de Zacarías, ¿sí? Entonces, este hombre, bueno, pues era un hombre, era un sacerdote. Acuérdese, él venía de la línea de Aarón y todos los varones de Aarón eran sacerdotes. Vivían más de 20,000 sacerdotes en ese momento, en los tiempos de Zacarías, eran más de 20,000. Y solamente había un templo, nada más había un templo, y eran más de 20,000 sacerdotes, ¿sí? Entonces, de manera que fue preciso dividirlos en grupos. Esto usted lo puede ver en Primera de Crónicas, capítulo 24. Ahí habla acerca de cómo tenían que dividir a los sacerdotes, porque eran tantos sacerdotes imagínense 20,000 sacerdotes ministrando en un templo, pues no. Entonces tenían que hacer grupos y bueno, había 24 grupos y cada grupo servía en el templo durante una semana, ¿verdad? Entonces, qué tremendo, ¿no? Qué tremendo por lo que le voy a decir, ¿no? O sea, durante una semana, 2 veces al año tenían que ministrar. Entonces, qué coincidencia que a Zacarías le tocó ese tiempo ministrar, estar en el templo cuando pasa esto. Estaban las cosas de Dios. Elizabeth, bueno, pues Elizabeth significa alguien cuyo juramento es a Dios, o bien más, un nombre mejor todavía es consagrada para Dios, significa Elizabeth. Esto significa Elizabeth, consagrada para Dios. Y Elizabeth también era hija de un sacerdote, y era una mujer pura, era una mujer virgen. Ella tenía que ser virgen al llegar al matrimonio. Se requería que el sacerdote tenía que casarse con una mujer que fuera virgen. Ese era, sí, de ley. Y los padres de Juan eran personas justas. O sea, vemos ahí lo que la Biblia nos dice, que ambos eran justos, que andaban delante de Dios, en los mandamientos de Dios, eran irreprensibles, ¿no? Pero eran padres que tenían problemas humanos, y el hecho de ser justos no nos libera de los problemas. Tenían que encarar los problemas de este mundo igual que todas las personas, porque probablemente usted en algunos momentos ha pasado que sí, pero ¿por qué a mí, Señor? Si yo soy fiel, Señor, yo todos los días te busco, Señor, si yo leo la Biblia, yo voy a la iglesia, yo, Señor, Señor, yo esto, yo lo otro, yo he hecho, Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí, Señor? Si yo, Señor, si mis caminos son agradables a ti, Señor. Bueno, la vida de Zacarías y Elizabeth así era. Así era. O sea, Dios trata con todos. Con todos. ¿Se acuerda de Mateo 7, del versículo 24 en adelante?
cuando habla de los dos hombres, el hombre sabio y el hombre necio, ¿se acuerda? Dice que el hombre necio edificó su casa sobre la roca, sobre la arena, y vinieron tempestades, vientos, ríos, y su casa, ¿qué pasó? Se derrumbó. Y ahí estaba el otro, el hombre sabio, que edificó su casa sobre la roca. ¿Y qué vinieron a él? Lo mismo, vientos, ríos, lluvias, todo eso, y su casa permaneció. O sea, ¿qué sucede? Que a los dos les pasó igual, tanto al sabio como al necio, les llegaron, ahora sí como dicen los mexicanos, les llovió en su milpita, a los dos. Pero el sabio permaneció, el necio no. Bueno, es lo mismo que estaba pasando en la casa de Zacarías y Elizabeth. El hecho de ser justos no los liberaba de problemas. Tenían que encarar los problemas de este mundo igual que todas las personas. Pero había una diferencia. Eran justos delante de Dios. Por eso contaban con la presencia de Dios para ayudarles a superar los problemas. Tenían dos problemas graves, no tenían hijos. Y mire, en esos tiempos el no tener hijos era un terrible problema, era una calamidad que no pudieran tener hijos. Era algo que se veía mal. Para la gente de aquellos tiempos era una calamidad no tener hijos. Los hijos eran considerados una bendición de Dios en aquellos tiempos, bueno, ahora también, una gran herencia del Señor. De hecho, un judío cuya esposa no podía tener hijos era considerado como apartado de Dios. Entonces se esperaba de que él, o sea, que el varón se divorciara de su mujer, volviera a casarse y que tuviera hijos, ¿sí? Por eso el hecho de no tener hijos era un problema en aquellos tiempos. Por eso por eso es tan notorio este tipo de milagros ahí cuando lo vemos, ¿no? Y un problema que pesaba gravemente en el corazón de Zacarías y Elizabeth era esto, algo que jamás dejaba de perturbar sus mentes, estaba en el pensamiento todo el tiempo. Se sentían despojados del favor de Dios, como desagradando a Dios. ¿Por qué? Porque no tenían familia. Pero ahora en estos tiempos, yo estoy hablando a título personal. Me gustan más estos tiempos. Porque ahora el no tener un hijo no es una calamidad. Ahora entendemos que si no ha llegado el bebé a una familia es porque Dios no lo ha permitido. ¿Estamos de acuerdo? Y que el hecho de ser una mujer y no tener hijos no quiere decir que Dios no se agrada de tu vida como mujer. O no quiere decir que Dios tiene un favor sobre tu vida. No, o sea, no tiene nada que ver. O sea, porque ahora, bueno, yo conozco muchas hermanas aquí en la iglesia que claman a Dios por un bebé, pero yo siempre voy con ellas y cuando comparto con ellas yo le digo, pero espérame, tu valor es el mismo como mujer, con hijos y sin hijos. Yo sé que como mujer, como madre, como esposa, como esposa, como mujer, te quieres realizar ahora como madre. Y está bien, es un buen deseo en tu corazón. Pero si no está en la voluntad de Dios darte un hijo, ¿qué? ¿Te vas a frustrar? El frustrarte, el enojarte, el renegar es ir en contra de los planes y los propósitos de Dios en tu vida. Y sabe, muchas veces Dios maneja así en nuestra vida, que no nos llega algo que no está en el plan y en el propósito de Dios. Yo hace 5 o 6 años, yo tenía el anhelo de irme a vivir a Estados Unidos, ¿no? Y ir a apoyar una congregación en Estados Unidos, y yo ya me veía ya, o sea, como el dicho, como el anuncio es, ya me vi, ¿no? Yo ahí en el freeway, ¿no? Pues Estados Unidos, ya me vi. Pues era un anhelo, era un deseo en mi corazón. Y mi esposa no, mi esposa decía, no, yo estoy bien a gusto aquí. No, yo también, pero sí me gustaría y todo eso. Ok, ahora conforme va pasando el tiempo, yo cada vez lo veo más lejano. Pero ¿sabe qué? Empecé a buscarle la parte más bonita de tener contentamiento con lo que Dios nos da. Y la verdad, yo ahorita le estoy dando vuelta a las salidas. Yo ya no quisiera salir.
Y para mí no es un atractivo, ay, oye, a Estados Unidos. Pues no. Para mí es tan atractivo ir a Veracruz como este fin de semana, si Dios quiere que voy a Veracruz, como ir la siguiente semana voy a Utah. Para mí es lo mismo. Al final de cuentas, en los dos lugares voy a ir a servir a Dios. Entonces, es lo mismo como mujer. Sirvo a Dios creando hijos y sirvo a Dios atendiendo a mi marido e involucrado en las cosas de Dios. Por eso que yo le digo que me gustan los tiempos de ahora. La Biblia dice, nunca digas que los tiempos pasados fueron mejores, para nada. Entonces, eso nos lleva a un plano de estar contentos con lo que tenemos ahora. Y por eso yo le decía, para mí estos tiempos se me hacen mejor. Porque ahora el no tener hijo no es una calamidad. Simplemente entendemos que Dios hace lo que Él quiere y que Dios es Dios de lo imposible y que si Él quiere, Él me puede dar un hijo y que si no quiere, pues no va a llegar el hijo, pero aún así yo sigo siendo una hija amada de Él. ¿Está de acuerdo o no? Bueno, si no está de acuerdo, pues ni modo. No, entonces vemos ahí esa parte, ¿no? Mire, vaya conmigo a Mateo 5:45. Tocando un poco esta parte, porque tenían otro problema. ¿Cuál era el otro gran problema que tenían este matrimonio? Que eran de edad avanzada. Todos los problemas que vienen con la edad, o bien ya los agobian, o bien los amenazaba la edad. Y díganmelo a mí, que ya llegaron las riumas, que ya llegaron, no sé qué, que ya llegaron, ay, no. Que voy a cenar y me tengo que dormir parado porque si no me llega el reflujo y quedó todo. No se crea. Pero bueno, Mateo 5, verso 45. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Hermano, si Dios quiere, nos va a llover en la milpita a todos. O sea, pero es bien diferente. Solos o con el Señor. Tú decides. ¿Qué escoges? Y nadie dice nada porque dice, no, yo si digo me va a llegar. No, de todos modos te va a llegar. Así es de que pues, no hay problema, ¿no? Entonces, vemos ahí, ¿no? Sigamos con los padres. Eran padres que adoraban. Zacarías era fiel a su sacerdocio. Había sido escogido y ordenado por Dios como sacerdote y fue fiel a su llamado. Fue fiel y constante en sus deberes a pesar de la ausencia. Fíjese que a pesar de la ausencia de las bendiciones de Dios, es decir, a pesar de no tener hijos, él era fiel en lo que hacía. Entonces, recuerde que en aquel tiempo el tener un hijo se consideraba una de las mayores bendiciones y señales de la aprobación de Dios. El hecho de no tener hijos se consideraba una indicación de la desaprobación de Dios. Fíjese qué tremendo. Zacarías estaba en este punto, no tenía hijos, entonces él estaba en esa parte de los que se sentían desaprobados por Dios. Pero sin embargo, dice la Biblia que él cumplía fielmente con su servicio. O sea, a él no le importaba no tener hijo. Él de todos modos decía, Señor, aunque ¿se acuerda el de, ¿cómo se llama? Aunque la higuera dé frutos, aunque esto, aunque el otro, aunque la higuera no dé frutos, aunque no pase esto, Señor, yo te voy a seguir sirviendo. ¿Qué te ha frustrado? ¿Qué te ha frustrado? ¿Que Dios, no has recibido de parte de Dios algo y no tienes la misma fidelidad? ¿Le has bajado a tu estilo de vida con el Señor? Porque no has recibido, como queriéndole doblar la manita a Dios y diciéndole, si no me bendices, yo ya no te sirvo. Si no me das lo que te estoy pidiendo, Señor, yo ya no voy a las misiones, es más, ya no voy a ir al instituto, ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer lo otro, ya no voy a hacer aquí. Déjame decirte algo, a Dios no le hacemos nada.
nada. Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo Dios. Te dé o no te dé, Dios sigue siendo Dios. Aquí la cuestión es esta. El que se pierde la bendición somos nosotros. Porque al final los bendecidos somos nosotros. Y ¿sabes qué? Zacarías se mantenía fiel en su deber. Él caminaba a lo mejor con esa calamidad, con ese problema, con esa situación, con esa falta de hijo, con ese montón de problemas, pero sin embargo, a él no le importaba. Él seguía adelante con el ministerio al cual había sido llamado. Y algunos cristianos por cualquier cosita andan aventando el arma. No, ya no quiero, ya no voy a ser cristiano. ¿Por qué? No, es que un hermano no me saludó ahí en la iglesia. Y yo no, la hipocresía, yo ya no, no. Corazoncito de chocolate, ¿no? Jarrito de tonalá ahí con cualquier cosita. No. Hermano, usted y yo tenemos que ser cristianos 4x4. En andar en todos los terrenos. No andar ahí todos ahí, ay no, me sacó la lengua, ay no me saludó, ay no. Olvídese. Entonces, eso pasaba. Entonces, y esto es lo que ocurrió, ¿no? Durante la adoración, bueno, pasa ya lo que ya hemos visto, ¿no? Entonces, Zacarías había sido escogido y había aceptado y entregado su vida a ese llamado de ser sacerdote. Fue fiel en su adoración a pesar de sus problemas y de la falta de bendiciones de parte de Dios al no tener hijo. Y dice Santiago 1:12, anótelo nada más: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, ahí estaba. Padres que oraban, padres con bendición, pero sin embargo, ahí estaba, ¿no? Qué tremendo. Qué tremendo. Dios bendijo, Dios favoreció a Zacarías y a Elizabeth. Y los favoreció bien tremendo. Suplió la necesidad de ellos de una manera muy especial. Qué bendición. Y ya les dio unas promesas ahí, ¿verdad? De que cómo iba a ser su hijo, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué has estado orando? Esa es una buena pregunta. Dicen que ya eran de avanzada edad. Yo no creo que él haya sido sacerdote ya en su avanzada edad. Yo creo que él tenía años de casado y de sacerdote. Yo creo que tenía años. Y bueno, la Biblia no menciona cuánto tiempo tenían él en el ministerio o cuánto tiempo tenía de casado. Pero sin embargo, nos dice que eran de edad avanzada. Entonces quiere decir que esto venía de años. Y bueno, entonces, pero qué tremenda la desconfianza. Tuvieron que ser disciplinados por Dios, ¿verdad? Zacarías había fallado en creerle a Dios, ¿sí? Por eso tuvo que ser disciplinado y enseñado a crecer más y más en su confianza en Dios. Zacarías pidió una señal. ¿Cómo va a ser esto?, decía. Dame una señal. Había permitido que hablara su lengua en vez de su corazón. Y sabe, muchas veces usted y yo hemos ido delante de Dios y probablemente ha hablado más nuestra lengua que nuestro corazón. Y hemos dudado de su palabra. Hemos dudado. Yo le he dicho, ¿no?, que cuando mi esposa se embarazó, ella no podía embarazarse por un medicamento que tomaba. O sea, era muy riesgoso el embarazo para ella, porque ese medicamento lo estaba tomando, en aquel tiempo tenía una lesión, ¿verdad?, en el cerebro, y bueno, ese medicamento tenía que tomarlo para evitar que vinieran algunas crisis y viniera alguna serie de cosas. Dios la sanó, tanto de eso, ¿verdad? Pero cuando ella se embaraza, pues a mí, mi cuñado y mi suegro ginecólogo me dijo: Toño, estás tonto, me dijo mi cuñado. Y comenzó, ¿verdad? Comenzó a ofenderme
y me lo dijo a mí solo, gracias a Dios, que no se lo dijo también a ella. Pero apenas era la primera cita del doctor cuando fuimos y me dijo eso, imagínense, tenía como un mes a lo mejor de embarazo. Entonces quedaban 8 meses todavía. Entonces, cuando éramos novios, nosotros recibimos la promesa de parte de Dios, que Dios nos iba a dar hijos sanos y felices. Nosotros creíamos en esa promesa. Entonces, cuando viene mi cuñado, ¿verdad? Y me dice todo esto, el enemigo depositó ahí una semillita. Y sabe, yo decía, no, Señor, pero yo le dije eso a mi cuñado, mira, te amo, te quiero mucho como cuñado, te respeto como médico, pero tengo más respeto por la palabra de Dios. Dios nos dijo que íbamos a tener hijos sanos y felices y le creo a Dios. No sé qué, está bien. Pero ¿sabe qué? Al pasar de los días, estando solo, me llegaba el pensamiento, ¿y qué? Si de veras le está afectando, ¿y qué? ¿Y sabe qué? Inmediatamente retrocedía y decía, Señor, perdóname, Señor, porque tu promesa es más grande que cualquier duda, Señor. Y me retomaba, pero pasaba el tiempo y como que venía otra vez esa pregunta, otra vez, el enemigo tratando de desgastar esa área, ¿no? Con que Dios te dijo, ¿se acuerda? De Adán y Eva, ¿se acuerda de eso? O sea, con que Dios te dijo, le dijo Satanás a Eva, con que Dios te dijo. Entonces, casi así lo veía yo. Con que Dios te dijo que ibas a tener hijos sanos y felices. Y como diciendo, ¿qué te dijo tu cuñado? Que es un riesgo, que puede crecer, que puede nacer tu hija con labio leporino, sin un brazo. ¿No será la batería del micrófono? ¿No? Ok. Que pueden nacer con labio leporino, que pueden nacer con síndrome de Down, que pueden nacer sin un miembro de su cuerpo. O sea, me dijo un chorro de cosas que podían pasar. Y sí es cierto, yo después me metí a investigar del medicamento y era muy agresivo. Y sí, él me decía lo que humanamente él había aprendido. Pero yo le decía espiritualmente lo que Dios me había dicho. ¿Y quién cree que ganó? Ahí están mis 3 hijos, sanos y felices. Hermano, tenemos que creerle a Dios. Tenemos que creerle a Dios. Y bueno, eso fue el problema que tuvo Zacarías. Ahí dudó. Había fallado en recibir la palabra de Dios, por eso Dios le quitó la capacidad. Fíjese qué tremendo. Zacarías pidió una señal, la señal de frenar. Por eso Dios, fíjese, Zacarías viene y le dice al ángel, ¿y cómo será esto? Pues a ti qué te importa, Zacarías, yo ya te dije que Dios te va a dar un hijo y tú crees eso. Como venga, de donde venga, el Señor va a llegar un hijo. No, Zacarías va y le dice, y lo cuestiona, y dice, ¿cómo va a ser esto? Como diciendo, ay, sí, ¿a poco? Bueno, por cuanto tú dudaste, él le pidió una señal. Entonces, Zacarías pidió una señal, había permitido que hablara su lengua en vez de su corazón. Por eso Dios le dio una señal. La señal de frenar su lengua durante los 9 meses anteriores al nacimiento de Juan. ¿Quieres una señal? Ok, no vas a hablar en 9 meses. Imagínese, ¿a qué se dedicaba Zacarías? Era un sacerdote. ¿Qué hablaba Zacarías? La palabra. Ese era su trabajo, ministrar, todo ese tipo de cosas. Entonces, Zacarías se había fallado en recibir la palabra de Dios, por eso Dios le quitó la capacidad de compartir la palabra a los hombres durante 9 meses. Zacarías había hablado palabras de desconfianza e incredulidad, por eso Dios lo guardó de hablar otras palabras de desconfianza e incredulidad a la gente. O sea, fue un trato. Todo verdadero hijo de Dios conoce la disciplina de la mano de Dios. Su disciplina es diferente para cada uno de nosotros, fíjese qué tremendo. Sin embargo, cada uno de nosotros puede reconocerla. O sea, qué tremendo la capacidad y la sabiduría de Dios. Fíjese, Zacarías dudó de la palabra de Dios.
y le pide una señal. O sea, ¿a dónde me lleva esto? A lo que le quiero compartir lo siguiente: la disciplina de Dios es diferente para todos. Probablemente a usted le va a disciplinar muy diferente a mí. A lo mejor lo que a usted le duele, a mí no. Pero a lo mejor lo que a mí me duele, a otros no les duele. Y dice, ay, no, pues le está pasando esto. Y sabe, y eso me lleva a un punto bien importante, que Dios nos conoce personalmente a cada uno. Y Él sabe por dónde tratar con cada uno. Por eso yo siempre le digo a la esposa que viene y no, es que mi esposo, que no cambia, que mi esposo es así. Bien sencillo, deja que Dios trate con él. Porque si alguien conoce a tu esposo es Dios. Y Él sabe perfectamente qué es lo que le duele a tu esposo. Deja que Dios trate con él. Tú nada más ora y haz tu parte como mujer. Pórtate como mujer, sea amable con tu esposo, tenle todo listo en tu casa. Y no, ay, sí, pero no sabes ni lo que me dices. No, espérame. No, es que, ay, ya mero, si se porta bien mal, le voy a tener su ropa limpia, su comida lista después de cómo se porta. O entonces, disciplínalo tú. Disciplínalo tú y ya. Y no te quejes, tú disciplínalo. Pero sin embargo, ¿sabe qué? Y viene el esposo y me dice, no, es que mi esposa no se somete, no esto, no lo otro. Déjasela a Dios. Tú pórtate como varón, sé un buen proveedor, trátala con cariño, como dice la Biblia, como coheredera de la vida. O sea, trátala bien, para que tus oraciones no tengan ningún estorbo. No, pero es que es una mujer ahí calzonuda y esto y esto y esto. Bueno, entonces, ¿qué quieres hacer? No, yo de mi gusto ni le hablo. Bueno, disciplínala tú. Eso te lleva al punto, si tú eres una de estas personas que estás aquí y tienes ese tipo de problemas con tu esposo, con tu esposa, con alguno de tus hijos, no has entendido esta parte de que el único que disciplina, el único que transforma las vidas es Dios. Y que Dios es personal y que Dios es individual. Y que si hay alguien que te conoce mejor que tus papás y que tu esposo y tu esposa y tus hijos, ese es Dios. Por eso tenemos que dejar que sea Dios. ¿Qué tengo que hacer? Orar. Orar. Ayer viene una mujer, ¿verdad? Trajo a su hijo a consejería. Y luego me dice, Toño, es que ya estoy cansada, por más que le hablo y le digo y esto y lo otro. Cuando él estaba chiquito venía a la iglesia, sí, venía porque tú lo traías. Ahorita ya es un pelagartón tu hijo. Es más, él está para cargarte a ti. Le digo, no, pero es que ahora ya no quiere venir. Ahora te voy a decir algo. ¿Por qué me hablas de tu hijo? No, pero es que yo quiero que él cambie, yo quiero. Le digo, mira, ok. Le dije, ¿tú sabes cómo me gusta hablar a mí? Y te voy a hablar así. ¿Quieres que cambie la vida de tu hijo? Cambia tu vida primero. ¿Con qué autoridad quieres cambiar la vida de los demás cuando no has cambiado tu vida? Tú no eres un buen testimonio para tu hijo. No eres un buen testimonio para tu hijo. Cambia tú primero. Ya que cambies tú y que vengas y me digas, Toño, mi vida es agradable delante de Dios, en ese momento tienes autoridad para hablarles a los demás. Pero mientras, lo único que tienes que hacer por tu hijo es orar por él. Y si en algún momento ha sido mal testimonio, pedirle perdón. Y sabe, ese es el problema de nosotros los seres humanos. Queremos que todo el mundo cambie y nosotros no. Y así como tú quieres que cambien los demás, hay otras personas que están pidiéndole a Dios que cambies tú y que cambie yo. Así es. Entonces, por eso vamos dejando que sea Dios, que la disciplina venga de la mano de Dios, que sea Dios el que trate con cada uno. Y mire, qué tremendo. O sea, Dios trató con Zacarías. Ah, sí. Ándale pues, te voy a dar una señal. Termino con esto. Yo me acuerdo cuando mi esposa chocaba, las primeras veces, yo me enojaba mucho. Decía, no, es que tú no cuidas las cosas, como a ti no te cuestan, como esto, como lo otro, como aquí, todo. Ya ve el sermón. Y nosotros, pues yo me sentía perfecto.
No, es que tú no lo cuidas, que mira que yo con trabajos, ahí me estoy sobando el lomo para comprarte un coche y ve cómo lo chocaste y todo eso. Y un día mi esposa me dijo, bien claro, me dijo, mira Toño, estás siendo muy duro conmigo. ¿Tú crees que choqué a propósito? No, por eso le llaman accidentes. Yo no choqué a propósito, es más, me chocaron. Sí, pero si tú no te hubieras metido, ya ve, todo ese rollo. Me dijo, Toño, ten cuidado, porque Dios puede tratar contigo en esa misma área también. Ah, no, pero es que tú te descuidas todo. Toño. Y a las 2 semanas, ¿quién cree que chocaba? ¿Sabe qué entendí? A la primera entendí esa parte. ¿Y sabe qué? No tratar de ser exageradamente justo, de decir, no, es que tú así. No. ¿Por qué? Porque yo también la riego. También mi vida es agradable delante de Dios, pero también Dios trata conmigo, como con ella. Entonces, es lo que pasó. Entonces, no podemos nosotros señalar a todo mundo, ni a tu esposa, ni a tu esposo, porque ¿sabes qué? Al rato se nos revierte esa parte y Dios trata. Porque la disciplina es para todos. Entonces, mejor seamos sabios y seamos pacientes con el otro. ¿La regó este? Está bien, man, pues, ni modo. Tú que te consideras espiritual, como dice la Biblia, ¿no? O sea, y ustedes que son espirituales, ¿cómo dice la palabra? Con espíritu de mansedumbre, se me va esa palabra. Restauradlo con espíritu de mansedumbre. ¿Qué diferencia que mi esposa choque y yo? No te preocupes, ¿que estás bien? Sí. ¿Todo en orden? Sí. No, déjalo, no pasa nada, son fierros. De alguna manera hay una solución. No te preocupes, lo bueno es que estás bien. Qué diferente esa posición ahora a la posición de antes, como de un ogro. Ahí se lo dejo de tarea. Que Dios le bendiga.